A esta hora, como todos los días, el devocional de mañana oirás mi voz. Una reflexión sobre la palabra de Dios, en conexión con Poderosa Celestial Radio. Disponga su mente y su corazón para escuchar la palabra del Señor. Bueno, para hoy tenemos un plato exquisito de un libro que me gusta mucho. Un libro que me gusta mucho a mí, que se llama La Carta a los Hebreos. La Carta a los Hebreos es una carta impresionantemente hermosa. Una carta de 13 capítulos. Fíjese, 13 capítulos. Y en esta carta a los Hebreos, que todavía es una duda, algunos suponen que la escribió el apóstol Pablo, generalmente un porcentaje de los que escudriñan, de algunos teólogos, algunas personas que tienen mucha sabiduría y han investigado, apuntan de que la carta de los Hebreos fue escrita por el apóstol Pablo, algunos, pero a ciencia cierta no se ha podido establecer. Tiene un porcentaje bueno, bastante, diríamos como más del 50%, que la carta a los Hebreos fue escrita por Pablo, pero no es algo confirmado. Algunos dicen que por Bernabé, otros dicen que inclusive por Juan, el discípulo amado. Entonces todavía no se tiene claridad. Lo que sí se tiene mucha claridad es que la carta a los Hebreos nos habla a nosotros de la intimidad de Dios, de la intimidad del Hijo y la intimidad del Espíritu Santo. Si usted quiere encontrar secretos revelados y misterios revelados de toda la Biblia, váyase a la carta a los Hebreos y la lee con mucha calma, la lee palabra por palabra y le pide al Espíritu Santo que le abra el entendimiento, y allí va a encontrar una sustancia impresionante en la carta a los Hebreos. Y la cita de hoy no es la excepción, porque está en Hebreos capítulo 9. Y en Hebreos capítulo 9 tiene 3 subtítulos. El primer subtítulo es el lugar santo, terrenal. Hablaríamos como el lugar santo terrenal. Eso habla el primer subtítulo de la carta a los Hebreos capítulo 9. El segundo subtítulo, que es a partir del versículo 11, habla de la redención por la sangre de Cristo. Y el versículo 23 habla sobre el sacrificio de Cristo que quita el pecado. Entonces, 3 cosas importantes. Y fíjese que en Hebreos capítulo 9, él viene hablando de el primer pacto, que era lo que tenía el primer pacto. Me gusta mucho esta cita de hoy, porque yo le vengo diciendo a mis alumnos y le vengo diciendo a los hermanos en cada ayuno, en cada enseñanza y por donde quiera que yo vaya, vea, evangelista, que somos todos somos evangelistas. Todos tenemos que predicar el evangelio de Cristo. Evangelista que se respete debe conocer 2 cosas importantes. Número 1, la estructura del tabernáculo en aquellos tiempos, para tener claro, porque en el tabernáculo hay 3 lugares: el lugar del altar, el lugar santo y el lugar santísimo. Eso lo debe conocer un cristiano evangélico como si conociera la palma de su mano. Y el segundo que debe conocer un cristiano evangélico son las 7 dispensaciones. Todavía hay hermanitos y hermanitas que tienen 15 y 20 años en el evangelio y no saben, no conocen todavía las 7 dispensaciones, para poder nosotros realmente saber en un momento dado dónde estamos parados,
qué es lo que vamos a predicar, para no cometer errores de doctrina y errores de enseñanza. Eso es importantísimo. El ABC, ¿sí?, del cristiano evangélico es dispensaciones y tabernáculo. Y fíjese que Hebreos nos hace una claridad. Pastor, pero es que ese es Antiguo Testamento. Sí, hermano, pero es que Hebreo nos habla. Mire lo que dice acá. Hebreo 9.1 dice, ahora bien, aún el primer pacto. ¿Cuál es el primer pacto? El Antiguo Testamento. Tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Aquí nos lo está diciendo. Y mira lo que dice Hebreos 9.2. Hebreos 9.2. Porque el tabernáculo. Entonces el evangélico debe saber qué es lo que había en el tabernáculo. Porque alguien va a leer aquí el tabernáculo, pastor, ¿de qué habla aquí? Como aquel hombre que iba, ¿sí? Aquel hombre de Candace que venía leyendo el libro de Isaías y no sabía ni qué era lo que estaba leyendo. Entonces tuvo que Felipe ser traspuesto allí por el Espíritu Santo para que le explicara de quién estaba hablando, porque él decía, yo estoy leyendo el libro, pero no sé de quién está hablando. Y Felipe le enseña, Felipe le explica y le dice de quién estaba hablando el libro de Isaías. Así también usted, hermano mío, no dejemos el orgullo, dejemos la prepotencia. No lo sabemos todo, pero hay alguien que sabe un poquito más que nosotros. Si usted lleva mucho tiempo y no conoce estas cosas, pues acérquesela a su pastor, a su pastora, al maestro del ministerio, que le preparen un tema y que le hablen de estas cosas. Es importantísimo saberlo. Y Hebreos 9.2, mira lo que dice, porque el tabernáculo, si va a leer el tabernáculo y usted no va a entender lo que había en el tabernáculo, entonces sería como desperdiciar todas las cosas. Y entonces dice que el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, fíjate que aquí nos dice que en la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo. Fíjese que aquí no meten la primera parte, que es el altar. Pastor, ¿pero por qué no lo meten? ¿Por qué el tabernáculo estaba dividido en tres partes? Esas son las cosas que deben saber los hermanos. ¿Por qué el tabernáculo estaba dividido en altar, lugar santo y lugar santísimo? Y aquí nada más dice que en la primera parte el lugar santo. Porque el lugar del altar realmente era un lugar general. Y aquí está explicando el lugar de los oficios sacerdotales. Ya de los oficios sacerdotales. Porque en el lugar santo no entraban sino los sacerdotes. Y en el lugar santísimo entraba el sumo, uno solo, cada año, dice, a hacer sacrificio. Lo que sí es muy cierto es que en el lugar santo estaba el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Y en el lugar santísimo estaba el incenciario de oro, el arca del pacto cubierta de oro por todas partes. Había una urna de oro que contenía el maná, contenía la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Eso es lo que nos quiere decir la palabra a nosotros en esta mañana de bendición. Y habla de querubines de gloria, y aquí hay mucho tema que escudriñar y que explicar de una manera calmada. Porque también dice que en la primera parte del tabernáculo, donde está hablando acá del lugar santo, entraban los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Ese es en el lugar santo. Y esto se lo tiene que enseñar uno a la grey, hermano, para que sepamos, no todo es griticos, brinquitos. Son cosas, misterios revelados en la palabra, secretos revelados en la palabra. Pastor, pero es que ese es Antiguo Testamento. Hermano, pero en Hebreos 9.9, léalo, mira lo que dice. Lo cual es símbolo para el tiempo presente, o sea, hoy, tiempo de la gracia. Para usted saber dónde está parado, hermano. Para saber usted qué es lo que estamos haciendo. Porque ahorita ya no hay ningún sacrificio más, no existe. Ya no hay tabernáculo del Antiguo Testamento.
¿Por qué, pastor? Porque nosotros somos el tabernáculo. Nosotros somos el cuerpo. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Pastor, ¿y los sacrificios? Ya no hay más sacrificios de así de esa índole. Ya no hay más sacrificios de esa índole. Pastor, ¿y entonces? Y entonces nada, porque la misma palabra dice que ya no hay sacrificios, no existen más sacrificios, porque el sacrificio realmente que nosotros hacemos a Dios en este templo, en este cuerpo, en este tabernáculo, dice la palabra el sacrificio de Dios. Ya no hay sacrificio, porque el sacrificio, el holocausto de Dios, lo dice el Salmo capítulo 51. Si quiere, busque el Salmo 51 y allí va a mirar de qué habla. Salmo 51. Usted lo puede buscar en su Biblia electrónica, en su Biblia tradicional. Salmo capítulo 51, versículo 16, dice de la siguiente manera, 51, 16 de Salmos: porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. Algo así como si Dios se aburriera de lo mismo todos los días, de la misma rutina todos los días. Y el problema no era que se ofrecieran sacrificios, se ofrecieran incienso, se ofrecieran sacrificios de animales y la sangre. No. El problema no era ese, fíjese. El problema era que Dios veía cómo sacrificaban a los animales, ¿verdad? Cómo sacrificaban, cómo rociaban la sangre y cómo hacían las cosas. Qué bonito ritual. Pero lo que le ofendía a Dios era que la gente no cambiaba. Porque hacían los mismos sacrificios y no había cambio. Y lo que nos exige el Señor a nosotros hoy día es que cambiemos. Cambiemos. Si no hay cambio en nosotros, y ese cambio no lo da el hombre, ni lo dan los presidentes, ni lo dan los gobernadores, ni lo da nadie. Ese cambio nos toca a nosotros mismos. En nuestra voluntad cambiar. Y entonces diría como que Dios, o cambian, o cambian. O cambian, o los hago cambiar. Por eso es que el salmista David escribe, porque no quieres sacrificio. Ya no hay sacrificio, hermano. El sacrificio que ofrecemos, ya eso a Dios no le compete, ya no lo recibe, mejor dicho. No quieres holocausto. Ahí está la palabra. Y el 17 dice el salmista David, cuando ya de pronto, me imagino que es que de versículo a versículo él lo escribe porque mínimo le fue revelado. Le fue dicho por el Espíritu de Dios: mira, David, yo no quiero más sacrificios rituales ni esas cosas. Y eso es lo que hace el mundo anualmente. El mundo anualmente hace sacrificios rituales. ¿Y el cambio? ¿Dónde está el cambio interno? El Salmo 51, 17 lo dice: los sacrificios de Dios son el espíritu, con E minúscula, quebrantado. Entonces hay sacrificio, pastor. Sí, pero es el espíritu quebrantado. Número 1. Número 2, corazón contrito, reventado, corazón humillado. 3. Entonces son 3 cosas: espíritu quebrantado, corazón contrito y corazón humillado. Es la mejor ofrenda. Pastor, ¿y qué es un corazón contrito? Un corazón contrito es un corazón dolido, arrepentido. Dolido. ¿Pero dolido por qué? Dolido, arrepentido. Dolido por lo que hemos hecho. Dolido, quebrantado, dolido. Algunas versiones dicen compungido.
Eso representa el corazón quebrantado, el espíritu quebrantado. Por eso él dice, tú no lo vas a despreciar. Un corazón contrito no lo vas a despreciar. Y fíjese que el espíritu, dice aquí, el contrito, en el griego original es shabar, que significa redentar. Fíjate, fracturado, un corazón estropeado, un corazón molido, un corazón roto. Pero esto es sinónimo de arrepentimiento. O sea, me arrepiento, Señor, de corazón. Me arrepiento. Y llora, porque no todo el mundo el que llora es arrepentimiento. Hay unos que lloran de hipocresía. Pero la mejor manifestación de arrepentimiento obviamente son las lágrimas. Pero las lágrimas de verdad, que usted diga, y el que se arrepiente no lo vuelve a hacer. Porque arrepentimiento, si tú no lo sabías, arrepentimiento es la palabra, creo que es metonía, que significa mente nueva. Arrepentirse. Arrepentirse. Y ahí cuela enseguida ahí, conecta la humillación. Y él dice, no va a despreciar. Porque él dice, al altivo lo mira de lejos. ¿Sí? Y al humilde, pues lo tiene cerca. Y muchos predican, es que Dios al altivo lo mira, y resulta que el que está predicando eso es altivo. Porque pretendemos en el altar, pretendemos muchas veces en un altar, en una enseñanza, porque el altar no solamente uno no se sube allá en una escuela dominical. El altar puede ser usted sentado llevando un mensaje. Usted tiene el altar ahí, está sentado en el trono. Entonces no podemos nosotros pretender de que porque estamos llevando el mensaje vamos a estar pisoteando a todo el mundo, reventando a todo el mundo y ofendiendo a todo el mundo con la misma palabra de Dios y creyéndonos o haciendo creer de que nosotros somos los perfectos. Mentira del diablo. Esto es, ya no hay más sacrificios, ya no hay más rituales, no hay incienso, no hay quema de hojas, ni de palitos, ni esas cosas. El Señor quiere es realmente lo de adentro, lo que está por dentro. Lo que está por dentro. Es lo que quiere realmente Dios, lo que tenemos por dentro. No lo da afuera. Esto de afuera es una caparazón, esto es un estuche. Este cuerpo se muere, muere el cuerpo, porque el que muere es el cuerpo. Muere el cuerpo, se daña, se pudre, se vuelve polvo, ceniza, se deshace. Pero lo de adentro no dice la misma palabra que la carne no hereda. No hereda. Y fíjese que aquí en Hebreos 9:11, cuando habla de la redención por la sangre de Cristo, nos habla de eso, de lo que se hacía en aquellos tiempos. Vamos a seguir leyendo. Hebreos 9:11 dice, pero estando ya presente Cristo, fíjese, o sea, tiempo de hoy. Por eso es que me gusta Hebreos, porque Hebreos habla del tiempo pasado, Antiguo Testamento, y el tiempo presente. Y él va diciendo, mira, en el pasado fue así, pero en el presente es así. Por eso yo les invito a que lean los 13 capítulos de Hebreos, pero de una manera mesurada, tranquila, que estén solos, ojalá en un lugar solo, tranquilo, cuando todo esté en silencio, usted, oiga, siente la presencia de Cristo ahí cuando usted lea esto. Y Hebreos 9:11 dice, estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros. Y algunos no saben que Cristo era el sumo sacerdote. Pastor sí es, pero en ese tiempo, cuando él lo cogieron y lo amarraron y lo golpearon y lo escupieron, desde ahí era. Él venía siendo el sumo sacerdote. Pero como ellos estaban con los ojos tapados de envidia, aleluya, tapados de ira,
tapados de odio, ellos no pudieron ver quién era Jesús realmente. Pero el verdadero sumo sacerdote, desde aquellos tiempos, siempre ha sido Jesús. Y lo es. Y entonces ellos pensaban que eran ellos. Habían dos en los tiempos de Jesús. Creo que era Caifás. Y Caifás era uno de ellos. Y entonces ellos pensaban que ellos eran. Es que yo soy el sumo. Porque Mateo dice que los principales sacerdotes, los escribas, los ancianos del pueblo, mire, todo el mundo hicieron consejos de seguridad y se reunieron en el patio del sumo sacerdote. Yo lo digo como que entre comillas. El sumo sacerdote llamado Caifás. Y fíjese que cuando prendieron a Jesús, ¿dónde lo llevaron? Al sumo sacerdote Caifás. Dice la palabra del Señor. O sea, cogen al sumo sacerdote que ellos no reconocían y lo llevan al sumo sacerdote terrenal, Caifás. Pero ellos habían violado ya la ley. ¿Por qué, pastor? ¿Por qué? Esto se lo he enseñado yo a mis alumnos. Porque la palabra del Señor dice, bueno, la ley de ellos dice que tenía que haber un solo sumo sacerdote, uno solo, el de ellos. Uno solo. En los tiempos del Antiguo Testamento era Aarón, ese era el sumo sacerdote. Tenía los hijos en preparación para sacerdotes. Y fíjese que no había dos, había uno. Porque Moisés iba a liderar la liberación del pueblo y Moisés le puso excusa al Señor. Usted conoce la historia. Le dijo, no, Señor, es que yo cancaneo mucho, yo soy tartamudo, yo no puedo. Y el Señor le dijo, no te preocupes, Moisés, que yo te voy a colocar a tu hermano Aarón para que él hable por ti. Y Aarón era el sumo sacerdote en ese tiempo. Entonces él no dijo, tú vas a ser sumo sacerdote y tu hermano Aarón también. No, él dijo, el sumo, uno solo, porque entonces tenían que entrar dos. Por eso es que yo quiero que usted entienda qué es lo que se hacía en el tabernáculo en aquellos tiempos. Porque la palabra dice que un solo sumo sacerdote entraba al lugar santísimo cada año. Y si él nombraba dos sumos, decía que era Moisés uno y Aarón otro, entonces los dos tenían que entrar al lugar santísimo. Y no podían entrar dos. ¿Pero por qué, pastor? No podían entrar dos porque necesitaba uno que era el que tenía que hacer el sacrificio, uno solo, limpiarse de sus pecados. Y si entraban los dos, uno de los dos fallaba, morían los dos. Entonces él dijo, uno solo me va a responder, uno solo me responde por el pecado del mismo y por el pecado del pueblo. Es un antitipo, un tipo de lo que iba a pasar con el Señor. Tenían que entrar uno solo, a hacer el sacrificio en el lugar santísimo. No podían haber dos. Entonces, él no ordena ni a Moisés de sumo ni a Aarón. Dice, nada más uno solo, Aarón. Y tú te vas a encargar de otra cosa, de liberar y de confrontar la situación. Ahora, ¿podía ser Moisés el sumo? Claro, es que esa era la asignación, la comisión que él tenía de parte de Dios. Lo que pasa es que Moisés tuvo miedo a confrontar la situación. Pero cuando Dios tiene un propósito con una persona, hermano mío, hermana mía, cuando Dios tiene un propósito con una persona, vea, Dios no deja caer por tierra su palabra. ¿La cumplimos o la cumplimos? Así le saquemos excusa al Señor. Pero ¿se cumple o se cumple? Entonces algunos dirían, pastor, estamos hablando de un Dios radical. Es radical Dios. ¿Y qué? ¿Cuál es el problema? ¿Él es soberano? ¿Que Dios tan cuadrado? Sí, es cuadrado. Así es.
¿Qué Dios tan milimétrico? Sí, es un Dios milimétrico. Él no permite fallas. Ahora las permite por el Espíritu Santo, que es el que intercede por nosotros. Ahora tenemos la gracia, tenemos la gloria misma. Pero en aquellos tiempos no, acuérdense. En Josué capítulo 7 no perdonó al que robó. No perdonó. Y estaban perdiendo la batalla. Y José se arrodilló. Señor, estamos perdiendo la batalla, somos tu pueblo. ¿Qué haces arrodillado, Josué? Levántate y verifica, porque allá en el pueblo hay un ladrón. Aleluya. Allá en el pueblo hay un torcido. Pastora, y dice anatema, eso es lo que significa anatema. Ladrón, torcido, maldito, había una maldición. Eso lo dice la palabra. Y estas cosas hay que hablarlas. Entonces Dios dijo, va uno solo nada más, como sumo sacerdote es el que va asignado. Y Él me responde por todo. No dos para que no haya guachafita. De esa forma la guachafita, como decimos popularmente. Mucho cacique, poco indio. Por eso es que yo le voy a decir esto, y yo asumo lo que voy a decir. En un ministerio debe haber un pastor. Líder. El que lidere, nada más uno solo. Así haya un cuerpo de pastores. Así haya un cuerpo de pastores, debe haber un pastor que lidere. Y es el que da la orden de todo y responde por todo. Por eso yo digo, no, en mi léxico no hay copastores. ¿De dónde sacan eso? Eso no es bíblico. Si usted en la Biblia, usted amado pastor, amada pastora, en la Biblia encuentra, bueno, en la versión mía que yo manejo, o en las que yo manejo, no está la palabra copastor. No, que yo soy el copastor. Copastor. Esa es una asignación de hombre, un título de hombre. Y de pronto hasta es probable que sea aceptable. Pero en la Biblia no me habla de copastor. Si usted tiene la cita, hermano, hermana, si usted tiene la cita bíblica donde dice copastor, por favor me la envía porque yo no la he encontrado en la Biblia. Lo que sí me habla a mí, la palabra, sí me habla, es de una palabra bien bonita que se llama consiervo. Consiervo, sí. Consiervo y consiervos. Esa sí está en la palabra. Por ejemplo, en Apocalipsis 22:9, cuando aquel hombre se le arrodilla a un ángel, Dios mío, adorando a un ángel, mira eso. Y era Juan, el discípulo amado, el que se le dieron todas las revelaciones de Apocalipsis. Cuando se le arrodilla al ángel dice, él me dijo, mira, no lo hagas porque yo soy consiervo tuyo. Soy consiervo de tus hermanos los profetas. Y soy consiervo de los que guardan las palabras de este libro. No me adoras a mí, adora a Dios. Eso está en Apocalipsis 22:9, si usted no sabía. Él no dijo, yo soy copastor tuyo. La palabra copastor es que la voy a buscar. Copastor. ¿Quién sabe quién se inventaría eso? Copastor. No, no está. En la Biblia mía no está. Pastor, pero tú eres copastor del pastor tuyo. No, yo soy consiervo. Yo soy oveja de mi pastor. Dios es un Dios de orden. Pastor, pero ¿por qué nos dices esto? Por lo que sucede acá en lo que estamos hablando. Entonces Dios no asignó ni comisionó. Dijo, entonces Moisés, tú vas a ser sumo sacerdote y Aarón también. No dijo, tu hermano menor va a ser. Tu hermano mayor. Aarón era mayor. Moisés era el menor. Tu hermano mayor va a ser el
sumo sacerdote. Tu hermana mayor, que era Miriam, va a ser la profeta del ministerio, la profetisa. Ella era la profeta. Miriam o María. Y tú tienes una asignación diferente, tienes una comisión diferente que vas a cumplir. No me saques excusa. Y fíjese que todo esto para explicarle a usted que en Lucas capítulo 3, en el versículo 2, dice la palabra, y siendo sumos sacerdotes, o sea que ya había un desorden. ¿Por qué, pastor? Porque al diablo le gusta el desorden. Al diablo le gusta la mentira, el embuste y el desorden. Y aquí había desorden. Siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás. Creo que eran suegro y yerno. Mira eso. Y fíjense que la palabra de Dios no vino a ellos. Léanlo en Lucas capítulo 3:2. Dice, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan el Bautista. Y el que predicaba era Juan el Bautista. Y la revelación le llegaba a Juan el Bautista, que no era ni sumo sacerdote ni tenía nada que ver con ellos. Tenía una asignación diferente. Ya se los he dicho. Juan no predicaba el evangelio de Cristo, porque obviamente Cristo no sabía, estaba Cristo 6 meses menor que él en la edad, pero todavía él no había desarrollado el ministerio de salvación. Entonces, Juan, Dios es un Dios de orden, Juan no podía anteceder el ministerio del Señor. Él predicaba, sí predicaba, pero ¿qué predicaba, pastor? Aquí en Lucas 3:3 dice que predicando el bautismo del arrepentimiento. O sea que el evangelio de Juan era predicar el bautismo, evangelio. O sea, las buenas noticias de Juan, evangelio es buenas noticias, si usted no sabía. Y el evangelio de Juan era predicar el bautismo en agua del arrepentimiento para perdón de pecados. No era salvación. Por eso él decía, y verá toda carne la salvación de Dios, pero yo no soy. Porque algunos lo confundían como Cristo. No, yo no soy. Viene uno después de mí, pero que Él es mayor que yo. Aquí en la tierra es menor que yo, pero en los cielos es mayor. Y eso lo tenía completamente claro Juan el Bautista. Entonces no podían haber dos salvadores tampoco. No podían haber dos sumos sacerdotes celestiales. Uno solo y basta. Entonces, habían dos sumos sacerdotes, Anás y Caifás. Uno que puso el pueblo judío, asignó uno y el otro, ¿sabe quién lo puso? Los romanos. Y era como un observador de la ley de ellos. Era un espía. Todo lo que pasaba en el pueblo lo sabían los romanos. Todo lo que pasaba en el pueblo lo sabían los romanos. ¿Por qué? Porque uno de los dos daba información de lo que pasaba. Y resulta que las cosas secretas les pertenecen a Dios. Y todo lo que se hacía en el tabernáculo y todo lo que se hacía en aquellos tiempos, todo lo de Dios es secreto y misterio para el pueblo, para nosotros. Pero ahí tenía un espía. Uno de los dos sumos sacerdotes era el espía de los romanos. ¿Asignado por quién, pastor? Por los romanos. Por eso es que habían dos. Qué bonito descubrir esto. Si no lo sabía, eso es. Entonces Juan tenía que cumplir su ministerio, el de bautismo. Porque todas las cosas son milimétricamente diseñadas, observadas
y medidas por Dios. Todo es milimétrico. Vea, el evangelio todo es milimétrico. Aquí no se lleva en este tiempo un evangelio milimétrico. Si se llevara un evangelio milimétrico, hermano mío, no hubiera tanta gente como la que hay ahora. Y si no se lleva ese evangelio milimétrico que se llevaba en el Antiguo Testamento, que todo era por medida, imagínese, si hay gente que no le gusta que le exijan, que la disciplina, que lo pongan en disciplina porque cometió un error, porque hizo esto, porque hizo aquello, y la gente no le gusta, se rebeldiza y se va a otra iglesia y a la semana ya están por allá predicando en otro altar, y no se usa, ya no se usa ese evangelio milimétrico, ese camino milimétrico, esa palabra milimétrica la que había en el Antiguo Testamento. Y fíjese que no hablemos del Antiguo Testamento, sino que en el Nuevo Testamento todavía en aquellos tiempos se manejaban algo muy milimétrico. Porque ya con el Espíritu Santo ya no se permitía que se mintiera. Una cosa tan impresionante, una cosa tan milimétrica, que Dios no permitía eso. Pastor, ¿y dónde está eso? ¿Dónde está en el Antiguo Testamento? Porque en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento está que todavía en aquellos tiempos de los apóstoles, los primeros cristianos, dice la palabra, los primeros cristianos, todavía con el Espíritu Santo ahí todavía en caliente, se manejaban algo tan delicado que era la mentira contra la verdad. ¿Y dónde dice eso, pastor? En Hechos capítulo 5 lo dice claramente. De dos personajes, dos esposos, usted conoce la historia, Ananías y Zafira, mintieron. Y Pedro los confronta y le dice a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Para que mintieses al Espíritu Santo. ¿Y qué pasó con Ananías? Murió. ¿Murió espiritualmente, pastor? No, murió físicamente. Murió. Para aquellos que legalizan la muerte espiritual para seguir pecando. Hablan de muerte espiritual, no. Pero no le temen verdaderamente que pueden morir físicamente. Y la esposa también, que era otra embustera, en vez de decir la verdad, también murió. Murió. Los enterraron, los sepultaron. Por embustero, por mentiroso. Y es tan tremendamente la gracia de Dios que ha caído sobre nosotros en este tiempo, en el pueblo, en este tiempo de gracia, porque eso sucedió ya en el tiempo de gracia. En Hechos 5, si no lo sabía. Para que vean lo estricto que es Dios. Dios es un Dios estricto. Para que no me digan, eso pasó en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento pasó también en Hechos 5. Por embustero. Pastor, pero ¿cuántos embusteros habemos? Bueno, yo soy uno de los embusteros que hay de lo que usted cuenta. ¿Y por qué no? Por la infinita misericordia de Dios. O sea, es mayor la misericordia ahora. En este tiempo es mayor la misericordia. Por eso es que Pablo dice, perseveraremos en el pecado por la gracia, porque estamos en la gracia, entonces vamos a envolvernos en pecado. En ninguna manera, dice el apóstol Pablo. Mire, Dios no nos mata, Dios mío, por embustero, por traidor, por envidioso, por celoso, por chismoso. No, qué misericordia, Dios mío, tremenda. Porque decimos, sí, pastor, sí, este año sí. Sí, este año yo voy a hacer. Sí, pastor, yo le voy a servir. Claro, pastor, yo le voy a servir al Señor. Apenas entre el año nuevo yo le sirvo. Y ya han pasado 3 meses y nada. No, pastor, apenas yo me llegue a la bendición, sirvo. ¿Quién dijo? Usted tiene que servir con la bendición o esperando la bendición. Eso no es así.
Apenas me case, pastor, sirvo. ¿Y por qué no te casas soltero? ¿Por qué no sirves soltero? Apenas el Señor me dé respuesta, apenas quede preñada, dicen las mujeres, apenas tenga el hijo, sirvo. ¿Quién dijo? No digamos mentira. Nace el bebé que vino por obra y gracia del Señor también, porque era estéril, porque tenía problemas, queda embarazada de su esposo, nace el bebé y entonces el estorbo para ir a adorar a Dios es el bebé. Aleluya. Como el Señor prende al sabio en su astucia, y en Eclesiastés dice, nos dice claramente Eclesiastés dice, si tú haces promesas y no la cumples, mejor es que no la hagas. No hagas promesas que no puedas cumplir. Por eso es que el hombre no puede hacer pactos con Dios. Pastor, si yo quiero hacer un pacto, ¿cuál es el problema? Hágalo, pero usted mismo lo va a romper. Y muchos allí se buscan en el Google y dicen, no, mira, aquí dice que el hombre sí puede hacer pacto con Dios. Hágalo. Pero el Señor dice que lo vas a romper. Nosotros rompemos entre nosotros mismos pactos, imagínense. Ahora con Dios. Y usted en la Biblia no se hicieron, el hombre no hizo pacto con Dios. Esa es una mentira del diablo. No, usted lo puede hacer. Yo puedo decir, yo voy a hacer un pacto con Dios. Pero yo sé que no voy a aguantar la prueba, voy a romper el pacto. Porque si usted no sabe que en Génesis muchas veces fue el mismo Dios que le dijo al hombre, el mismo Dios le dijo a Abraham, le dijo a Noé, le dijo a uno de ellos, a más de uno de ellos le dijo, haré pacto entre mí, como decir, entre yo y tú. Dios fue el que hizo los pactos, no el hombre. Y Eclesiastés nos habla claramente y dice, es que ustedes no pueden soportar los pactos. No me los hagan entonces. No me hagan eso y que el sacrificio, que cuando le responda, no. Hágalo. Con respuesta o sin respuesta, hágalo. Porque cuando todos estábamos pasando la prueba de la economía, la enfermedad, sí, Señor, como en el COVID, cuando salga el COVID, Señor, yo te sirvo. Mentira. Seguimos en la misma rebeldía. Pasó el COVID hace tantos años y seguimos en la misma rebeldía, que las promesas que hicimos cuando estábamos en aprieto en el año del COVID, muchos hasta se fueron para el mundo. Pero si nos queremos ir para el cielo. Bendito y alabado el nombre del Señor. Y esta semana, no importa cómo sea el devocional que nos cambie el Señor acá, la palabra el devocional, pero vamos a tratar este tema, hablar de esto, porque este es un tema que hay que hablarlo con mucha puntualidad y hay que hablarlo con mucho discernimiento al Señor. Y es un tema que le interesa a la iglesia del Señor, a nosotros nada más como iglesia, como cuerpo de Cristo, como el templo de Cristo. Entonces fíjese que ellos allá, con tener 2 sumos sacerdotes, ya habían violado la ley. Pero como eran ellos, tenían el poder. Ellos tenían el poder. Creían ellos que tenían el poder. Creían. Porque el hombre siempre cree que tiene el poder. Mentira. El mismo Eclesiastés también nos dice que sobre esa autoridad hay una autoridad mayor siempre. Aleluya. Siempre hay una autoridad mayor. Porque hasta Pilato se atrevió a decirle al Señor, yo tengo el poder para salvarte o para crucificarte. Imagínense qué aberración, qué ignorancia la de Pilato. Le dijo al Señor, yo tengo el poder. ¿Y qué le dijo Jesús? ¿Qué le dijo? No, Pilato, estás equivocado, mi hermano. ¿Cómo se te ocurre? Mi Padre que está en los cielos es el que te está dando el poder a ti. Es el que te está dando autoridad. Enseguida el Señor lo confrontó. Creo que fue una de las pocas veces que él habló. Porque él no hablaba.
Pilato le preguntaba, no habla, mira, que te están acusando que tú eres un embustero, que tú eres un ladrón, que tú eres un... ¿Por qué no dices nada? Pero cuando él le dijo que él tenía autoridad para matarlo, Jesús le responde y dice, ninguna autoridad, ninguna, aleluya, aleluya, ninguna autoridad hay aquí en la tierra, sobre la tierra, pisando la tierra, sino es la impuesta por mi Padre Celestial. Aleluya. Gloria, aleluya, Shama Rama Shia. No hay ninguna autoridad, hermano mío, impuesta. Ni presidente, ni gobernadores, ni alcaldes, bendito Jehová, ni líderes, ni pastores, ni apóstoles, ninguna autoridad, ni dueños de empresas, ninguna autoridad hay aquí en la tierra, sino es permitida y avalada por el mismo Dios. Bendito Jehová.